tiene cuidado de nosotros. Tenemos un Dios que tiene cuidado de nosotros. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, te damos la gloria y la alabanza nuevamente, Señor. Nuestros corazones te adoran en esta hora, en este lugar tan especial, donde tu palabra va a ser abierta, oh Dios. Pero Padre, antes de querer pedir tu bendición, queremos presentar nuestras necesidades. Dios, tú conoces cada una de esas necesidades, las necesidades más profundas que incluso muchas veces hasta nos dan pena o vergüenza presentarlas, pero tú las conoces, Señor. Te queremos pedir, oh Padre Celestial, que conforme a tu amor y tu poder, puedas recibir y trabajar en cada una de estas peticiones, Señor. Hay necesidades físicas, hay enfermedades, Señor, que algunos miembros de esta iglesia, amigos, conocidos, familiares, hoy están enfrentando, Señor. Hay tal vez situaciones económicas, hay relaciones rotas, hay situaciones que están lidiando los padres con sus hijos. Hay situaciones, Señor, que nos están llenando de temor, de ansiedad, de duda. Y queremos pedirte en esta hora, oh Padre Celestial, que en el nombre de Cristo Jesús tú puedas glorificarte, que tú puedas trabajar con poder, Señor, y que podamos testificar que tenemos un Dios que vive, que reina y que tiene cuidado de nosotros, Señor. Padre, estamos convencidos y seguros de que tú nos escuchas, Señor. No porque en alguno de nosotros haya méritos, sino por los méritos de aquel que está a tu diestra, por los méritos del Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, por los méritos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, ¿cuántos están listos para estudiar la palabra del Señor? Son las 11:44. ¿Se supone que tengo que terminar a las 12? ¿No? ¿A qué hora tengo que terminar? No. Bueno, si usted queda conmigo, usted, ¿verdad? Digo, a la hora que usted quiera. Bien, vamos a estudiar la palabra. Algunos lo van a ver diciendo, ah, sí, ¿verdad? A la hora que usted quiera. Bien, vamos a estudiar la palabra del Señor. Vamos a estar estudiando la palabra del Señor. Saben, estoy escuchando que ustedes también están estudiando los días miércoles el libro de Daniel. El libro de Daniel. El libro de Daniel y el libro de Apocalipsis es un libro tan interesante porque es un libro o son libros que nos llenan de esperanza. Cuando la gente habla acerca de Daniel o habla de Apocalipsis, dice, pero yo no entiendo nada de eso, solo figuras y solo cosas extrañas se ven como ahí y me da tanto miedo estudiar la profecía o abrir el libro porque no tengo como el conocimiento, la dirección. Bueno, vamos a estar estudiando hoy un libro que se conoce como el Sermón Profético. Es un libro que es como un puente entre el libro de Apocalipsis y el libro de Daniel, donde nos invita también a conocer un poquito acerca de profecía. Debo contarles un poquito acerca del tema histórico con respecto a este libro. El contexto para poder comprender un poquito el capítulo 24 de Mateo, ¿ok? En el capítulo 23, si usted comienza a leer el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, el capítulo 23, se va a dar cuenta que Jesús está enseñando, predicando la palabra del Señor. Siempre tenía la costumbre de enseñar, ¿ok? De dirigir, de hablarle a los líderes, de hablarle a la gente necesitada. Qué hermosa experiencia, ¿no? Tuvo que haber sido escuchar esos sermones de Jesús. Allí que Jesús conocía la necesidad de cada persona. Cuando Jesús se ponía al frente de la multitud, Él conocía el nombre y la necesidad de cada uno de los que estaban allí. Él los creó. Él es Dios, Dios creador también. Desde el principio Él estuvo en el proceso de la creación. Así que Él conoce cada una de nuestras necesidades más que nosotros mismos. Y en ese contexto, después de que Jesús estuvo enseñando la palabra del Señor, dice el capítulo 24, versículo 1, vamos a leer en nuestras Biblias, Mateo, el capítulo 24, versículo 1, ¿ok? Esto se conoce como el sermón profético.
Mateo capítulo 24, versículo 1 dice: y cuando Jesús salió del templo y se iba, vinieron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y Jesús les dijo: ¿no veis todo esto? De cierto os digo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y sentándose en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Verso 4 dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Vamos a hacer una pequeña pausa allí en ese texto bíblico, ¿ok? A ver, algunos de sus discípulos, después de estar en la ciudad de Jerusalén y contemplar aquellas bellezas de aquellas edificaciones que aproximadamente más o menos duraron unos 50 años cuando construyeron aquellos templos, aquella estructura, aquella ciudad maravillosa que los llenaba de orgullo a los judíos, ¿no? Yo no sé si usted en algún momento se ha sentido orgulloso de algo, ¿no? Supuestamente o supuestamente no. A los padres nos pasa mucho eso con nuestros hijos, que a veces queremos como presumir un poquito con nuestros hijos, ¿verdad? Con algunas cosas que le hemos comprado o con algunas oportunidades que tienen y les contamos a los tíos, a los hermanos, miren, ¿verdad? Pero de ahí como que en el fondo es algo como para poder presumir. Yo no sé si a usted le ha pasado en algún momento que usted tal vez se compra algo, un vehículo, una nueva casa, o tiene un nuevo trabajo, y usted como no como un asunto como de compartir su felicidad, sino como ese orgullo que está ahí adentro, usted le cuenta a la gente, ¿verdad? Porque eso como que los judíos, aquellos discípulos, se presentaron delante de Jesús con ese orgullo. Y le dijeron: maestro, ¿ya vio todo lo que está aquí? Toda aquella ciudad imponente que estaba allí. Yo me imagino aquella ciudad hermosa, ¿no? Algunos estudiosos históricos, como por ejemplo Josefo, que estuvo presente allá en ese contexto, él dice que esa ciudad de Jerusalén, el templo, estaba forrado de unas platas de oro. Y entonces dice que cuando el sol pegaba allí de frente, era prácticamente imposible poder colocar la mirada sobre aquel templo. Josefo decía que era una belleza, que no faltaba nada para el ojo humano. Era hermoso, hermosísimo. La ciudad también, los edificios de mármol, blancos. Cuando se alejaban, dice que se veía solamente blanco, parecía una montaña llena de nieve. Así que aquel lugar era hermoso, bello. Le golpeaba el orgullo a los judíos y decían: esto es lo que hemos construido nosotros. Sus discípulos, estando ahí con Jesús, le dijeron: Jesús, ¿viste todo esto? Jesús se les queda mirando y les dije: miren, yo les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, que todo esto que ustedes ven se va a caer, que no va a caer roca, porque estaban cimentadas sobre algunas rocas. Y les decía: no va a quedar roca aquí. Eso los llenó de sorpresa. Los discípulos posiblemente no se esperaban eso de Jesús. Así que dice la palabra del Señor que después de esto, Jesús salió y se sentó a un lugar. Allí se acercan 4 de sus discípulos. Usted lo puede leer también en Marcos, capítulo 13, donde dice, nos revela quiénes eran aquellos discípulos. Ahí se acercan los discípulos que siempre estaban en compañía de Jesús, los más cercanos. Allí estaba Pedro, allí estaba Andrés, allí estaba Santiago y allí estaba Juan, el apóstol Juan, el que recibió el mensaje de Apocalipsis allá en la isla de Patmos, allá más o menos por el año 70, ¿lo recuerdan ustedes? Allí estaba Juan, contemplando, escuchando todo lo que Jesús estaba diciendo. Y dice la palabra que entonces esos discípulos, más o menos cuando Jesús les estaba hablando posiblemente un martes, unos 3 días antes de ser crucificado. Estaba cerca la hora de Jesús. Jesús se sienta allá en el Monte de los Olivos.
aquellos 4 discípulos se le acercan a Jesús con la duda, con la incertidumbre. ¿Por qué Jesús nos está diciendo esto? Este templo que es nuestro orgullo, esta ciudad, ¿cómo esto? ¿Cómo nos está diciendo? Así que se acercaron en un momento de mucha intimidad esos 4. Noten ustedes que aquí dicen que se acercaron en algún momento, no le hicieron la pregunta en el mismo momento que Jesús les estaba hablando. ¿Por qué? Porque estaban buscando un momento de intimidad, porque hacer esa pregunta pública era un acto de traición para su maestro. Así que lo buscaron en ese momento cuando Jesús estaba aparte y les preguntaron: maestro, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Noten aquí que los discípulos estaban un poco confusos. Ellos tenían la duda. Ellos querían saber qué era lo que Jesús estaba hablando. Tenían una pregunta, pero estaban un poco confundidos. De hecho, estaban confundiendo 2 eventos. Ellos creían que lo que Jesús estaba hablando tenía que ver con una señal del fin del mundo. Y cuando leemos este sermón profético, Jesús les comienza a hablar acerca de eventos que iban a ocurrir precisamente en ese mismo contexto, pero también eventos que iban a ocurrir al tiempo del fin. Y noten ustedes que muchas de las cosas que Jesús está mencionando aquí, se lo puede también leer en el mensaje, por ejemplo, de las 7 iglesias, en el mensaje, por ejemplo, de el mensaje de los ángeles, el tercer ángel, por ejemplo, donde habla específicamente de lo que va a pasar aquí, que ahorita vamos a estar estudiando. Así que Jesús está hablando de eventos también escatológicos, eventos que se cumplían o que se iban a cumplir al fin del tiempo. Antes de que Jesús les explicara acerca de todos esos eventos, Jesús les dijo: mirad, tengan cuidado, estén atentos, que nadie os engañe. ¿Alguna vez usted se ha sentido engañado? Sí, dicen algunos. Tal vez usted se ha sentido engañado por una pareja. Tal vez usted se ha sentido engañado en algún momento por un padre de familia, por una madre de familia. Tal vez usted se ha sentido engañado por un hijo, en un trabajo. Yo recuerdo hace aproximadamente 2 años atrás, tuve una muy mala experiencia. Resulta que una hermana de nuestra iglesia, muy querida, estaba yo trabajando y estaba como en un tiempo que estaba muy ocupado y recibí un mensaje de una persona, del número y con el nombre de esta persona, era el número y el teléfono de esta persona, el número telefónico de esta persona, una hermana muy querida, muy respetada en la iglesia donde vamos nosotros, y me dice: Hugo, tengo un problema con mi teléfono, se me bloqueó el teléfono, estoy en el banco y necesito hacer un trámite, te va a llegar un número, por favor, reenvíeme ese código, ese número, y entonces con eso yo puedo liberar mi teléfono. Yo simplemente leí, pero seguí trabajando, guardé mi teléfono. De unos 10, 15 minutos después me llega un código, un número, y entonces yo vuelvo a ver, veo que me llega el código y digo yo: es la hermana Reina. Así que entonces lo que hice yo fue reenviarle ese código a ese teléfono. Y ustedes no saben, no se pueden imaginar lo que me pasó a partir de ese momento. Tal vez a alguno de ustedes les ha pasado. Mis hijos me decían: pero papá, ¿cómo a usted le pasó eso? Me robaron la identidad y mi número telefónico. Me robaron los contactos. No podía yo acceder a mi información telefónica. Mi número me lo robaron. Y entonces ya a partir de ese momento comienza la persona que tenía ahora mi número, mi teléfono, a mandarle mensajes a diferentes hermanos de diferentes iglesias. Como se dieron cuenta que mis conversaciones y todo lo demás posiblemente están asociadas con gente de iglesia, dice: por aquí le vamos a tocar el corazón a la gente. Y entonces comenzaron a mandar mensajes a diferentes iglesias. Recuerdo una persona muy querida también de la iglesia de West New York, le llegó un mensaje, le decía: hermano, soy Hugo, estoy pasando una situación económica muy difícil.
por favor, necesito que me deposite $700, luego conversamos. Ese es el número de cuenta. Así que aquel hermano agarró el teléfono, leyó el mensaje desde mi número telefónico, con mi nombre, y se dirigió a Western Union. Allí cuando estaba en Western Union, se acercó y comenzó a dar la información. La muchacha que estaba ahí de Western Union le decía: caballero, ¿usted está seguro que usted conoce a este señor? Y él decía: sí, claro, ese es el hermano Hugo Olivas, un hermano muy querido para mí, y está pasando una situación, yo quiero. Y hermano, le dice: ¿usted sabe que este dinero va fuera del país? Iba para República Dominicana. Porque después yo me puse a leer el mensaje ya detenidamente y decía: mándeme el número telefónico para atrás. Y yo cuando veía eso, para atrás no dicen los salvadoreños. Ya después yo comencé y digo yo: ¿cómo caí yo? El hermano cayó aún más, fue a Western Union y depositó $700. Y así mucha gente conocida lo hizo, gente allá en la Florida y gente de otros lugares fueron y depositaron. La gente fue engañada con mi nombre. Y por eso Jesús decía: tengan mucho cuidado, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Jesús comienza a decirles a sus discípulos: tengan cuidado, porque en este tiempo vendrán muchos, se levantarán muchos en mi nombre, y a muchos engañarán. Y comienza a hablarles: y oiréis de guerras, de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y Jesús comienza a hablarles de algunas señales: y se levantará nación contra nación. Y el versículo 2 dice, capítulo 24, versículo 8 dice: y todo esto será principio de dolores. Jesús les comienza a hablar. Pero Jesús les estaba diciendo que todo eso iba a ocurrir al tiempo del fin, o en aquel contexto. ¿Qué era lo que estaba hablando Jesús? Entonces os entregarán para ser burlados y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Versículo 12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Noten aquí la conexión que tiene este texto con el mensaje, por ejemplo, de las 7 iglesias. A la iglesia de Éfeso, ¿recuerdan la iglesia, la primera iglesia? ¿Qué tenía contra aquella primera iglesia? Pero tengo una cosa contra ti, le decía: yo conozco tus obras, yo conozco que es una persona de fe, que trabajan, pero tengo contra ti algo: que has perdido tu primer amor. Cuando usted comienza a leer ese mensaje a Éfeso, usted se da cuenta que aquella iglesia estaba trabajando, que aquella iglesia se estaba dedicando a la obra del Señor, que aquella iglesia todos participaban y iban a repartir panfletos a la comunidad para que asistieran a la campaña evangelística. Pero había una iglesia que estaba haciendo las cosas simplemente por hacerlas. Había perdido su primer amor. Y en aquel contexto Jesús le decía: pero el amor de muchos se enfriará. Yo no sé cómo está su experiencia con Dios. Yo no sé si usted siente que ese amor se ha ido apagando. Yo no sé si usted ya la misma pasión ya no la siente como antes, de aquellos primeros momentos cuando usted venía al templo a adorar, a leer la palabra, a buscar la presencia de Dios. Ya no sé si ahora las cosas del mundo pesan aún más, si hay más valor y más amor por lo que está allá afuera. Yo no lo sé, pero Jesús lo decía: el amor de muchos se enfriará por haberse multiplicado la maldad en la tierra.
capítulo 24, versículo 14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin. Y aquí nos asombra también algo que Jesús les dijo. Capítulo 24, versículo 15 dice: por lo tanto, cuando viene la abominación desoladora que fue dicha por el profeta Daniel, que estará en el lugar santo, el que lee, entienda. Ahora Jesús comienza a hablarles no solamente acerca de los eventos que están allí, sino también de eventos futuros. ¿De qué está hablando Jesús aquí con la abominación desoladora? Saben que más o menos en el año 63, ya Roma había tomado control de lo que era Jerusalén, Judea específicamente, y su capital Jerusalén. Y en el año 63, Roma comenzó a implementar en las iglesias, en la iglesia, en el templo del Señor, algunos ritos, algunas costumbres que practicaban en sus templos. Obviamente, en ese contexto, muchos de los judíos que estaban ahí, que eran fieles a Dios, no querían que Roma introdujera sistemas de adoraciones en sus cultos de adoración al Dios verdadero. Así que muchos de ellos lo que hicieron fue que se comenzaron a rebelar, a decir: no podemos aceptar eso. Roma intentó implementar un sistema de oración falso, dioses creados por la imaginación humana, adorándose. Incluso muchos de estos líderes, ya cuando morían, ¿verdad?, eran venerados y la gente les ofrecían sacrificios y oraciones. Aquellos líderes paganos, romanos. Más o menos en el año 66 después de Cristo. Noten ustedes que cuando Jesús habló esto, más o menos era el año 33 después de Cristo. Se conoce en la historia, ¿no? Para el año 66 después de Cristo ya han pasado más de 30 años. Cuando aquella profecía, cuando en aquel sermón del monte que Jesús estaba hablando, se estaba cumpliendo lo que Jesús les estaba diciendo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es fiel y se cumple. Siempre se cumple. Por eso hay que estudiarla, para conocer en qué contexto, en qué momento histórico estamos. Así que más o menos en el año 66, Cestio Galo toma una legión de sus soldados romanos, eran más de 6,000 soldados romanos, y se fue para Jerusalén, porque Roma había escuchado que allá los judíos se resistían a implementar su sistema de oración. Así que este hombre, Cestio Galo, se dirigió con todo su ejército. Y cuando estaban allá, los historiadores, Josefo, que estaba ahí, que era parte de esa historia, y que él estaba mirando todo lo que estaba ocurriendo, de hecho, se había aliado en algún momento con Roma. Dice que a él le extrañó, porque cuando llegó este hombre, Galo, a aquel lugar, en pocos días hubiese puesto orden en Jerusalén. Hubiese implementado el sistema de adoración que Roma quería. Pero de manera misteriosa, dice que este hombre, Cestio Galo, abandonó la ciudad de Jerusalén. Y cuando iba saliendo con todo su ejército, los judíos, por supuesto, que se armaron de valor. Y estando allí, viendo cuando iban saliendo los romanos, dice que los atacaron. Comenzaron a atacar a los romanos. Y muchos romanos murieron. Años después, ya Nerón, para el año 70, en el año 70, ya Nerón dio una orden. Y para esta oportunidad, Vespasiano, junto a su hijo Tito, en el año 70, ahora sí, llegaron a Jerusalén. Y se cumplió esta palabra, porque en el año 70, cuando llegaron aquellos hombres, con toda la legión, con soldados romanos, llegaron con el propósito ya ahora no de influir en el pensamiento de los judíos.
llegaron con la convicción, con el pensamiento de destruirlo todo. Y allí se cumple la profecía, porque en el año 70 más de 250,000 judíos murieron. Algunos de ellos torturados, los quemaban vivos, los cortaban por las mitades. Algunos los tomaban y los echaban allá con las fieras para que las devoraran. Algunos fueron atravesados con flechas. Otros los agarraron y los crucificaron. Fue un periodo desastroso. Cuando aquellos romanos usualmente llegaban con sus ejércitos, siempre portaban ahí algunos escudos, estandartes, algunas banderas, y las legiones de aquellos soldados llegaban con aquellas banderas. Cuentan los historiadores como Josefo, que cuando llegaron aquellos romanos a aquel lugar de adoración judía, al templo de adoración de su verdadero Dios, del Dios de Israel, dice que allí los soldados romanos, con sus banderas, con sus escudos, estando allí, comenzaron a adorar a sus dioses, a venerar a sus dioses. Para ellos, sus escudos, sus símbolos eran deidades. Y allí en el templo de Dios se dio la abominación desoladora. Se interrumpió el culto de adoración de Dios y adoraron allí los paganos. Se había cumplido la palabra del Señor. Un evento que ocurrió en ese momento. Jesús hablaba acerca de que iba a haber persecución. Saben que en la historia también lo vemos, por ejemplo, en el mensaje de la segunda iglesia de Apocalipsis, que ese mensaje a Esmirna. Jesús les dice que esta iglesia también, cuando les dice que conoce sus obras, y le dice que esa iglesia va a ser una iglesia que iba a ser perseguida por 10 días. ¿Lo recuerdan ustedes? Y si utilizamos ahí el tiempo del día por año, de Números 14, nos damos cuenta que iban a ser 10 años de persecución. Ese tiempo se cumplió más o menos del año 303 al año 313 después de Cristo. ¿Qué fue lo que pasó allí? Allí se conoce como la gran persecución. Cuando Diocleciano, ya más o menos ya por el año 313, que fue cuando terminó el tiempo de la persecución, el año 313, para ese tiempo la iglesia también sufrió gran persecución. Los cristianos fieles sufrieron gran persecución. Y Jesús les animaba y les decía: no tengan temor. No le tengan temor, porque ustedes van a recibir la victoria sobre la segunda muerte. No tengan temor, porque van a recibir la corona de los vencedores, porque yo voy a estar con ustedes. Estos mensajes le llenaban de esperanza a la gente, porque entendían que a pesar de sus necesidades, de sus situaciones personales, Jesús estaba con ellos. Pero también comienza a hablar acerca de eventos escatológicos, de cosas que ocurrían o que iban a ocurrir acercándose el tiempo del fin. Hermanos, estamos en el tiempo del fin. Cuando usted estudia la palabra de Dios, cuando usted estudia Apocalipsis, se da cuenta que ya la iglesia está prácticamente esperando solamente la apertura del 7º sello. Ya todo se ha ido cumpliendo. Ya la historia respalda los eventos que han ido ocurriendo antes de la venida del Señor. Porque Jesús también hablaba de eventos que iban a ocurrir visibles, además de los falsos cristos. Saben que para el contexto de Jesús, ya cuando después de la muerte de Jesús, tiempo después de la muerte de Jesús, se comenzaron a aparecer algunos falsos profetas, incluso allí mismo en Israel. Había uno que se conocía como el falso profeta egipcio. Este hombre se levantó y con un mensaje idealista comenzó a convencer a la gente, a decir que él también era el Cristo que se estaba esperando.
y que se iba a rebelar contra Roma. ¿Saben ustedes qué es lo que estaban esperando los judíos? Que viniera un Mesías que se levantara con las armas para derrocar a Roma. Así que aquel falso profeta egipcio engañó a muchos de los que estaban allí, a muchos adoradores. Es el problema, que muchas personas con corazones honestos son engañados, son engañadas. Y así que entonces planificó la forma de cómo iba a atacar Roma. Obviamente Roma se dio cuenta de lo que iba a ocurrir y Roma se preparó. Así que lo que hizo Roma fue que los atacó primero y prácticamente mató a todos aquellos que se iban a rebelar contra Roma. Aquel falso profeta egipcio huyó. Cuando leemos Hechos, el capítulo 21, verso 38, nos damos cuenta que en algún momento Pablo, hablándoles a alguno de los líderes judíos, alguien por allí le dijo: ¿no es usted ese profeta egipcio que anda ahí alborotando a la gente? Noten ustedes que a Pablo lo confundieron con aquel profeta egipcio, con aquel falso profeta egipcio. Pero no solo en aquel contexto, también en nuestro contexto. Se han levantado gente que dicen: yo soy el Cristo, yo soy el Mesías. ¿Recuerdan ustedes a Jim Jones? No sé si lo recuerdan, allá en Johnstown, ¿recuerda? En Guyana se dio una situación en el año 1978. Este hombre, que se consideraba un Mesías, convenció a las personas, ¿no? Les convenció de buscar un lugar donde podían reunirse para adorarle. Más de 918 personas murieron. Fue una de las situaciones más trágicas allá en América del Sur. Una muerte con cianuro, ¿lo recuerdan ustedes? Personas lo han escuchado, no, tal vez no lo recuerden, pero tal vez lo han escuchado en la historia. El Padre Divino, allá en Filadelfia, que él decía en 1907 que él era el Mesías, que él era Dios. Se llamaba él mismo el reverendo de Dios. Hablemos, por ejemplo, de la madre Anne Lee. ¿Recuerdan ustedes la historia de esta mujer? Ella se consideraba la parte femenina de Jesucristo. Y ella dice: Jesús cumplió la parte masculina, yo soy ahora la parte femenina de Dios. Y creó una organización que todavía funciona, la Sociedad Unida de Creyentes de la Segunda Aparición de Cristo. Le llamaban los Shakers, ¿verdad? Porque cuando oraban ellos como que se movían mucho y tienen un sistema de oración un poco extraño. ¿Han visto ustedes las noticias de Nazón Joaquín García? Del hijo de aquel señor que había fundado aquella religión que se llama la Luz del Mundo. Hace poquito estaba sonando la noticia de este señor, que él se considera el apóstol de Jesucristo. Él se considera Dios en su divinidad. Y un día, escuchando yo los testimonios de una de las mujeres que había sido abusada, honestamente no pude terminar de escuchar todo el testimonio. Ya se me revolvió el estómago y dije: ¿cómo es posible que la gente crea esto? Aquella mujer le decía: mire, por mandato divino, usted tiene que tener relaciones sexuales conmigo. Ahora le toca a su hermana, le decía. Y ella le decía: pero mi hermana tiene 8 años, ella ya está preparada. Una cosa asombrosa, así con la cara que ustedes pusieron ahorita, fue la cara con la que yo estaba viendo ese video. Cómo abusaban de las mujeres por mandato divino, porque el negarse era negarse a cumplir la voluntad de Dios. Y hoy muchas de esas personas, mucha de esa gente,
hoy cree que este apóstol de Jesucristo es inocente, a pesar de que él mismo se declaró culpable. Y la gente dice, eso es una mentira, eso es un engaño de Satanás. Él es nuestro apóstol sin pecado. Y la gente sigue creyendo. Mirad que nadie os engañe. Pero también Jesús hablaba acerca de manifestaciones visibles. Y Jesús comenzó a hablar acerca de que después de estas cosas, también el sol se iba a oscurecer, la luna ya no iba a dar su resplandor, las estrellas iban a caer del cielo. ¿Saben que hay un hecho histórico registrado el 19 de mayo? Digo 19 de mayo, que fue la fecha de mi nacimiento, de 1780, ese no fue el año. El 19 de mayo de 1780 queda históricamente un hecho registrado y se le llama el oscurecimiento. ¿Cómo es? Oscurecimiento. Así no lo puedo decir la palabra. Hay un testimonio del profesor Samuel Williams que me gustaría compartirlo con ustedes. Dice, hablando acerca de este hecho, dice: esta extraordinaria oscuridad se produjo entre las 10 y las 11 de la mañana. Antes voy a poner un punto aquí para comentarles algo. Cuando aproximadamente yo tenía, no hace mucho tiempo atrás, como 10 años, recuerdo que en mi país, en Costa Rica, se anunció que iba a haber un eclipse total. Y yo recuerdo que anunciaron el día del eclipse. Yo recuerdo que estaba con mi tía Nana, y cuando salimos nosotros a la calle, se esperaba que más o menos por allí de mediodía iba a haber un eclipse total. El eclipse total iba a hacer que toda la tierra, o en ese momento, parte de algunos lugares que sí se pudieron ver y experimentaron ese fenómeno, tal vez no se dio en todos lados, que más o menos como a las 12 de mediodía se iba a poner todo oscuro. Yo recuerdo que yo salí a la calle, estaba en la calle con mi tía, con mi familia, y recuerdo que se comenzó a poner poco a poco, a oscurecer poco a poco. Recuerdo que escuchaba yo los gallos. ¿Han visto que los gallos cantan de madrugada y cuando se va a ocultar, comienzan a cantar o a hacer ruido? Tal vez no a cantar, a hacer ruido. Y yo recuerdo que yo veía a los pájaros volar, que se iban a ocultar a los árboles. Más o menos como a mediodía, todo se puso oscuro, completamente oscuro. A mediodía el sol no resplandecía. Y un evento aún mucho mayor que ese fue este. Dice que el sol más o menos como a las 10 y 11 de la mañana y continuó hasta la mitad de la noche. En la mayor parte del país era tan grande que la gente no podía leer la letra escrita. En pleno día, sin velas, se extendió por todos los estados de Nueva Inglaterra y en algunas direcciones probablemente mucho más lejos. El panorama llevaba la penumbra de la noche, de modo que las aves del corral se retiraron en todas las partes a descansar, y los pájaros, después de haber cantado sus melodías vespertinas, desaparecieron y quedaron en silencio. Lo que Jesús estaba diciendo acá, un evento histórico, se cumplió. El 13 de noviembre del año 1833 se vuelve a cumplir otro evento que quedó registrado: la caída de las estrellas. Y se dice que prácticamente en todos los Estados Unidos, a partir de las 2 de la mañana hasta más o menos la salida del sol, se vio ese hecho asombroso, que parecía una tormenta de nieve, la gran cantidad de nieve, de estrellas que se veían caer. Hermanos,
La palabra de Dios se está cumpliendo. Dios nos invita a estar atentos. Mateo el capítulo 24 y el capítulo 25 vienen juntos porque aquí Jesús menciona 3 parábolas. Y con esto termino. Para que la gente aún se prepare mejor para encontrarse con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí una de las parábolas que Jesús habla, capítulo 25, versículo 1, habla acerca de la parábola de las 10 vírgenes. ¿Saben? Aquí hay 10 mujeres que estaban invitadas a una fiesta. Las 10, al parecer, estaban listas. Las 10 habían hecho planes para poder disfrutar de la boda a la que habían sido invitadas. Las 10 tomaron sus velas, sus lámparas y se prepararon para poder encontrarse con el novio. Pero dice la palabra, usted lo puede leer en capítulo 25 de Mateo, dice la palabra que el novio se retrasó, que el novio no llegaba, que nadie daba noticia. Nuestra cultura es al revés, ¿no? Nuestra cultura es la novia la que intenta poner al novio nervioso. Ay, ya se arrepintió, dice uno. No aparece. ¿Dónde está? No viene. Aquellas 10 vírgenes, aquellas 10 mujeres, dice la palabra, que se cansaron, se descuidaron de estar esperando el novio y se quedaron dormidas. A veces la espera nos mete en una zona de mucha tranquilidad. A veces no entendemos que ya estamos en la recta final y los eventos se cumplen y las señales se cumplen y nosotros durmiendo, cabeceando, y no nos preparamos y no estamos listos. Cuando de pronto se escucha el grito, viene el novio, ahí viene el novio. Era una fiesta. Aquellas mujeres se levantaron y 5 de ellas se dieron cuenta que sus velas, que sus lámparas se estaban apagando. Así que le dijeron a las otras, por favor, ayúdenos. Nuestras lámparas se apagan. Nuestras lámparas ya no sirven. Y aquellas le dijeron, no podemos, apenas tenemos para nosotras. Apenas hicimos provisión para nosotras. Apenas estamos preparadas para esperar al novio y poder recibirlo. No podemos ayudarles. Así que dicen que les dio una recomendación. Vayan y busquen. Claro, allá no había una 7-Eleven, ¿verdad? Donde podían ir a comprar. Ahí no había una tienda que era 24 horas. Así que aquellas mujeres se fueron y tardaron posiblemente. Y el novio llegó. Y dice la palabra del Señor que cuando llegó el novio, aquellas otras 5 entraron con el novio. Se cerró la puerta. Así como cerró la puerta también allá con el arca de Noé. La puerta se cerró. Ya nadie podía entrar. El tiempo de la gracia se acabó. Hoy todavía hay gracia. Estamos en el tiempo de la gracia. Hoy Jesús nos invita a entregar nuestras vidas, nuestros corazones a Él. Es la invitación que nos hace nuestro Dios. Ya basta de tanto dormir. Ya basta de tener nuestras prioridades en los lugares incorrectos. Ya basta de tanta vagabundería espiritual. La puerta se cerró. Cuando aquellas mujeres llegaron corriendo, pensaron que tenía otra oportunidad. Tocaron y tocaron. El novio salió y les dijo, yo a ustedes no las conozco. Ustedes no pueden entrar a la fiesta porque no se prepararon. Habrá una gran fiesta allá en los cielos. Cuando Jesús nos llame. Cuando Jesús vuelva por su pueblo. Cuando se cumpla la palabra de Tesalonicenses, el capítulo 4, versículo 17, que Él mismo con voz de mando,
con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y vendrá por nosotros. Hay una puerta, Apocalipsis 3:20, que Jesús está tocando. Esa es la puerta de nuestros corazones. ¿Está usted dispuesto, mi querido amigo, mi querida amiga, a abrirle esa puerta a su Rey? Vamos a orar en esta hora. Y vamos a pedirle a nuestro Dios, a nuestro Padre, a nuestro fiel y amado Dios, que nos ayude a permanecer firmes. Que nos ayude a estar atentos a las señales que nos hacen reconocer su pronta venida. Quiero pedirle por favor que se ponga de pie. Y vamos a cerrar en esta noche, en esta hora, con una oración, pidiéndole a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, que nos ayuden a ser fieles. Porque dice su palabra, capítulo 24, versículo 13, mas el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Que Dios nos ayude a perseverar en la fe. Querido Padre y Dios, te agradecemos nuevamente en esta hora por tanto amor para nosotros, Señor. Jesús, gracias porque en aquel sermón tú nos has dado luz para poder entender que a través del tiempo las señales se han ido cumpliendo, que tu venida es cada vez más cerca. Ayúdanos a estar listos para encontrarnos contigo, para formar parte de aquella gran multitud que estará adorándote en espíritu y en verdad durante los siglos de los siglos. Ayúdanos a perseverar en la fe para que cuando tu pronta venida esté cerca, podamos estar listos, preparados y sellados para ese gran encuentro, Señor. Gracias, Padre, porque tú en esta hora nos has escuchado. Gracias, oh Dios, porque tú en esta hora has traído luz a nuestras vidas. Permite, oh Señor, que podamos atesorar la palabra que hoy hemos escuchado, que nos ayude a crecer, que nos ayude, Señor, a estar siempre atentos, a escuchar tu voz. Lo pedimos, oh Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, el que vive y el que reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Puede tomar asiento, por favor.